Hoy aprenderás la semblanza bíblica completa, entenderás todo el remoto testamento y asimismo el moderno testamento desde Adán en el jardín del Edén, inclusive el homicidio de los discípulos de Nazareno sin envidia. Cuando termines de contemplar Oriente Video, jamás serás el mismo, amarás todavía más la fe de Todopoderoso. Diluido esto, romanza sucederá si abres tu sensibilidad a la fe de Todopoderoso. Si tienes escaseces para vislumbrar la Nuevo Testamento en Oriente Video, podrás vislumbrar y luego de contemplar todo lo que se enseñará. Estoy arraigado que tú serás edificado, serás visionario con las Escrituras. Todo lo que Akende se enseñará esta capacidad en él. Cuaderno Panorama de la Historia Cristiana, registrado por el pastor Hernández Díaz López. Todo comenzó en él. Comienzo, por lo que precede del comienzo. Romanza existía Todopoderoso, él no dejó de sobrevenir, él ha existido. Desde la gloria jamás tuvo ascendencia, es el ascendencia de todo, jamás fue creado, él es el Padre de todas las cosas, el jamás bebida a sobrevenir, él es el creador de la gloria. La gloria es una peculiaridad peculiar de Todopoderoso. En el comienzo Todopoderoso creó los cáspita y la carretera. En el sexto fecha creó Todopoderoso al semental, a su símbolo y consonancia, y del semental creó a la dama. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes, tuvieron plena Eucaristía con Todopoderoso, vivieron delicias en el jardín de Todopoderoso. Como mayordomos de la origen de Todopoderoso, no obstante cayeron en falta y toda la origen humana precipitó en oriente, abismo de depravación apabullante, porque todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron repetición hijos, Caín y Abel. Por sospecha Caín mató a su fraile, convirtiéndose en el primer perjudicial y fratricida de la semblanza. Luego Adán y Eva tuvieron otro hijuelo encogido de sus. Comenzó a apuntar un familiar cielo que se volvió a Todopoderoso. No obstante jamás pasó exuberante vigencia para que la carretera se llenara de vileza y monstruosidad. Entonces Todopoderoso decidió empujar de la cara de la carretera al semental que había creado. No obstante hubo el adecuado Noé. Entonces Todopoderoso derramó caletre a través del diluvio, salvando a Noé, su esposa y sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas hierros en un bargueño construida por ellos a través de los hijos de Noé. Todopoderoso reinició el consolidación de la carretera comenzando los diversos. Sem se convierte el creador de las naciones semíticas. Se convierte en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet el barriga de las naciones europeas. Después Todopoderoso escoge un parentesco para experimentar el arrabal, que sería la herramienta para traer al espacio al nazareno pretendiente luminaria. Abraham, Ur de los caldeos, deja su carretera y sus progenie y se convierte en peregrino de la fe, levantando altares a Todopoderoso donde quiera que iba. Siguió con Abraham su sobrino Lot, quien llegó a individuo creador de repetición. Naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham salió de Aram tenía 75 primaveras. Todopoderoso prometió que tendría un hijuelo, él hijuelo de la testimonio, y sería creador de una pueblo numerosa, y en él serían benditas todas las familias de la carretera. Ismael, quien llegó a individuo creador de un gran pueblo, el arrabal árabe, contrario histórico del arrabal de Israel. Cuando Abraham tenía 99 primaveras, Todopoderoso se le apareció y le ordenó apuntar de su caseta y rajar las estrellas en el gloria. Posteriormente le dijo que su descendencia sería tan numerosos como las estrellas del gloria y la arena del Piélagos, no obstante asimismo que su posteridad sería brazalete por un lapso de 430 primaveras. Todopoderoso cambia el nombradía de Abraham el gran creador a Abraham, creador de una pueblo numerosa, cuando el hijuelo del testimonio todavía jamás había nacido. Abraham tenía 100 primaveras y su esposa Sara tenía 90 primaveras cuando nació Isaac. Isaac se casó con Rebeca, quien cuadro esterilizado luego de 20 primaveras de matrimonio. Rebeca fue sanada y les nacieron repetición hijos gemelos, Esau y Jacob. Esau se convirtió en creador de los edomitas y de Jacob, que en su conversión recibió el nombradía de Israel, se convirtió en creador de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. A través de José, el penúltimo hijuelo, la parentesco de Jacob, se mudó a Egipto con 70 personas remotamente. Habitaron la carretera de Gozen, paraje ubérrimo, se asentaron estas 70 personas, se multiplicaron de hábito asombrosa. Luego 400 primaveras en Egipto. Salieron de remotamente y noble el liderazgo de Moisés con 600 hombres, mujeres y niños, es decir, en torno a de 2 millones de personas. La peregrinación por el desierto en torno a la tierra prometida, que debería realizarse en 3 meses, lleva 40 primaveras por la escepticismo del arrabal de los 12 espías que fueron a ver la carretera prometida. 10 regresan con un irregular cenizo e inflan y amotinan al arrabal versus Todopoderoso y Moisés ante los gigantes de aquellas tierras. Se sentían langosta y pequeños, dudando del poder de Todopoderoso. Por eso Todopoderoso los castigó severamente, condenando a todo garbo arrabal ir en el desierto, permitiendo que únicamente Josué y Caleb, los espías creyentes, entraron a la tierra prometida. El arrabal de Israel caminó en círculos en el desierto durante 40 primaveras, una añada por cada fecha que espiaron la carretera. El desierto se convirtió en el necrópolis más valiente del espacio, donde toda esa vivientes que se fue a Egipto pereció, excepto los repetición hombres que se atrevieron a dejarlo en Dios en Todopoderoso a pena de los gigantes. Luego de 40 primaveras de peregrinación tuvimos ese primaveras de ligue de la carretera innoble, el liderazgo de Josué. No obstante todavía faltaba mucha carretera por lograr. Josué, siervo de Moisés, introdujo al arrabal en la carretera prometida por un llamado de Altísimo y a través de un ejercicio macanudo. Posteriormente del homicidio de Josué se inicia
Una larga estado de 330 primaveras de gestión entendido llamado el transcurso de los jueces. Fue una día de gran fragilidad universal y altibajos en los sucesos de Israel en la reunión de los jueces. El poblado hizo lo que quiso preciso a la grosería del alma del poblado de Israel. Fueron oprimidos por muchos enemigos en esa reunión Altísimo levantó grandes líderes como Gedeón Jefté, Sansón y Samuel. Alpiste una aviso etapa. Monarquía Yapobo de Israel Olando para número 1 Naco es vicinas pediu rey Yapobo nao quería maíz. Que Deus gobernase sobre él Samuel ya menor juiz un gentao Saúl como rey sobre Israel Saúl goberna por 40 años comeca me termina en disposición abre número 1 cortinas 2 eu goberno como humildad de más. Depois réndese a soberba a crueldade e últimamente a rebeldía e a apostasía depois dele David reina en seu local también por 40 años transferindo a fondos de Israel de Hebrón para Jerusalén seu goberno e bem historieta David fortaleceu seu reino e tomou, si él. Rey más saltón de Israel amasó fortunas conquistó tierras ganó ejércitos caminó con Altísimo fue un macho. Coincidente al alma de Altísimo acongoja de que pecó gravemente versus Altísimo versus su parentelares y versus su poblado se arrepintió y fue perdonado por Altísimo de su hija el Redentor alpiste posteriormente de su homicidio Salomón su cría reina en su local por 40 primaveras le pidió a Altísimo seso y Altísimo le dio. Seso y tesoro se hizo un macho insigne en su reunión construyó el templo de Jerusalén y gozó de confort en su gestión no obstante por su muchas mujeres han insalubre el alma romanza en el belice Salomón se vuelve Altísimo y se arrepiente de su infracción de este modo tuvimos 120 primaveras de Reino Unido Saúl cayó en las mallas de la hechicería. David en la trampilla de la infidelidad y Salomón en las garras del paganismo Altísimo concedió el ansia del alma del pueblo dándoles reyes no obstante el poblado tuvo que arrostrar las consecuencias de esta tonta dilema. Posteriormente del homicidio de Salomón el reino fue desviado. Porque su cría Roboam se negó a sorber en cuentecilla, no RAE. El algazara del poblado para velar los impuestos abusivos. La riqueza y el riqueza del gestión salomónico fueron sostenidos por los brazos de los trabajadores. Fueron estrangulados por impuestos insoportables, aprovecharon la transición de gestión para apretar cambios. No obstante en la vida tuvieron éxito, en la vida pudieron rondar con el reciente rey. De este modo 10 de las 12 tribus conspiraron versus Roboam y siguieron a un reciente defensor Jeroboam, formando el reino del guía, cuya fondo se convirtió en Samar. El reino del guía duró 209 primaveras. Saliente reino tuvo 19 reyes de 8 dinastías diferentes, ningún de estos reyes. Cuadro piadoso, todos se alejaron de Altísimo y siguieron los caminos de Jeroboam. Frontal saliente rey decidió explotar la creencia para recursos políticos, temiendo que sus súbditos buscaran Jerusalén para idolatrar en el panteón y de este modo cuerpo atraídos políticamente por los reyes de Judá, Jeroboam. Primero decidió establecer reunión en el reino del norte en Betei Gilgal y Berba. Colocó un novillo de riqueza en ellos e indujo a la vulgo a adorarlo como si exterior Altísimo mismo. Los 19 reyes del reino del guía recorrieron saliente camino, todos eran malvados y malvados. Ningún buscó a Altísimo. En hechizo reunión el padre levantó algunos profetas para culpar el infracción de los reyes de la nación y los profetas de placer de este modo como los sacerdotes sobornados con provecho los templos rivalizando con el tienda. Desde las calles incluso los campos denunciaron la putrefacción política y levantaron su grito versus la creencia prostituida lanzó el pasquín acusatorio de Altísimo versus los poderes ejecutor legislativo. Que se habían insalubre, denunciaron la cacicada social y la injusticia económica. Llamaron al poblado al arrepentimiento, no obstante sus mensajes cayeron en oídos sordos. Durante el reinado de Acab, a través de su esposa Jezabel, se difundió la valoración perniciosa en Baal, el superhombre cananeo de la prosperidad. En Israel en esa reunión Altísimo levantó al profeta Elías para desenmascarar a esta superhombre pagana y apurar la verosimilitud del Dios execrable igualmente en saliente reino Altísimo llamó a Eliseo para reemplazar a Elías y hacer un servicio prodigioso, no obstante como Israel. En la vida quiso oír la grito de Altísimo. El padre usó el jerga del avenablo y trajo a Asiria versus la país de Israel. Asiria cuadro la venablo de la ira de Altísimo versus Israel. Cuadro un imperio expansionista belicoso y sanguinario, siempre que dominaba un poblado, practicaba crueldad y bestialidad versus los dominados. Normalmente al consentir a una villa ya poblado, dejaba los cuerpos mutilados, amontonando cabezas en la marco de las ciudades conquistadas, exponiendo a la vulgo a la más amarga ignominia. Posteriormente de sorber al poblado del Alguía en cautiverio, el rey Sargón II envió unión de otros pueblos, formando una gran unión de razas. Sabía que la obra racial debilitaría las posibilidades de vida de un arrabal, por lo que con esta unión racial se formó en Israel un arrabal híbrido llamado los samaritanos, lo que llevó a constituir un enemigo. Castillo del pueblo de Judá, el reino del sur lavado por las tribus de Benjamín y Judá tuvo 20 reyes, varios de los cuales eran divertidos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotón, Ucías, Joás y Josías. Cada oportunidad que un rey gracioso ascendía al trono, el pueblo prosperó y creció económica y moralmente, social y espiritualmente en el reino del sur para despreocuparse la pronóstico de que el Salvador venía de la residencia de David gobernó Romanza una progenie para exponer en el arrabal de Judá Jehová levantó a varios profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. La pueblo asimismo estaba profundamente corrompidos por que a percibir la berrido de Jehová de la misma usanza que Jehová les enseñó y los envió al hueste ostentoso, entregándolos en manos de sus enemigos. El arrabal de Judá fue llevado al dependencia ostentoso y el reino de la territorio del sur llamado Judá
Duró 345 primaveras luego de los ataques. Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y llevó al pueblo en cautiverio. Dejando la ciudad bajo tremendo oprobio, el pueblo permaneció en cautiverio por 70 años, según la profecía dada por Dios al profeta Jeremías durante el periodo de cautiverio que Dios levantó. Hasta los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. Durante este periodo el pueblo fue purificado de la idolatría y las sinagogas surgieron después del tiempo determinado por Dios. El pueblo de Judá regresó a su tierra en ese tiempo. O sea, Babilonia ya había caído en manos del imperio medo-persa. Ciro, anunciado por Dios 200 años antes de nacer, libera al pueblo judío y abre las puertas para su regreso a la tierra de Canaán. El pueblo regresa en 3 turnos bajo el liderazgo de Zorobabel para reconstruir el templo, bajo el liderazgo de Esdras para la enseñanza de ley y bajo el liderazgo de Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Apenas llegaron del cautiverio y comenzaron la reconstrucción del templo, el pueblo judío comenzó a enfrentar problemas. Primero los samaritanos. Astutamente quería unirse a ellos en la obra con el fin de desestabilizarlo. Al ser rechazada la propuesta de asociación, los samaritanos en una segunda etapa comenzaron a amenazarlos. Luego los samaritanos escribieron al rey Artes acusando a los judíos de conspiración contra el reino medo-persa. Ante este nefasto, la persecución de la obra del templo estuvo paralizada por unos 20 años. Durante este periodo el pueblo relajó su celo por la casa de Dios y comenzó a volcarse en sus propios negocios, construyendo y embelleciendo sus propias casas en detrimento de la casa de Dios, que estaba en ruinas. En ese momento Dios levantó a los profetas Hagu y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un efecto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y regresó con entusiasmo. Para completar la reconstrucción del templo hubo entonces un gran despertar espiritual, una reparación en las familias y el sacerdocio y un giro de todo corazón a Dios. Pasaron como 100 años y se levantó una nueva generación. Ahora el pueblo seguía yendo al templo haciendo sus sacrificios, pero ya no honraban a Dios, ofrecían el Dios en un holocausto. Los animales ciegos, enfermos y lisiados despreciaron la mesa del Señor considerándola inmunda. Los sacerdotes se separaron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. La familia quedó profundamente afectada, los matrimonios comenzaron a desmoronarse terminando en divorcio. El pueblo ya no creía que Dios era capaz de juzgarlo, por lo que se relajó en devolver los diezmos. Aunque continuó asistiendo al templo, estaba lejos de Dios. En ese momento Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento, terminando así el Antiguo Testamento. 400 años antes de Cristo, después del profeta Malaquías, tenemos un largo periodo de 400 años llamado periodo interbíblico o periodo de silencio profético. En esta época se escribieron libros históricos religiosos no canónicos. También se tradujeron los libros apócrifos del hebreo al griego, dándola a la luz de la famosa versión llamada Septuaginta. El imperio persa media cayó en manos del imperio griego. Alejandro Magno, después de conquistar naciones y reinos, murió prematuramente a la edad de 33 años, llorando porque no tenía más terreno para vivir. Conquistando, amplió poderosamente su imperio, difundiendo la cultura helénica y la lengua griega, tan útiles más tarde para la rápida y sin fronteras difusión del Evangelio. Con la muerte de Alejandro, el reino cayó en manos de 4 generales, y aquí es importante resaltar el dominio de los Ptolomeos egipcios y los seleucidas sirios, que siempre estuvieron en conflicto. Israel a veces estaba dominado por uno y a veces por otro. En esta época Antíoco Epífanes ultrajó a los judíos al sacrificar un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, que era una abominación para ellos. Este hecho inició la guerra de los macabeos, ganada por Judas Macabeo después de mucho derramamiento de sangre. Más tarde, en el año 63 a.C., Cristo Pompeyo conquistara Jerusalén y los romanos vinieran a dominar Israel. Antípodas el Grande reinó en su lugar. Herodes el Grande era un gran administrador, amplió y embelleció el templo de Jerusalén, construyó el puerto de Cesarea, abriendo el camino para el comercio internacional y facilitando los viajes de los misioneros al mundo. Construyó la fortaleza de Maca y muchos palacios y fortalezas. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento. El miedo a perder el trono lo atormentó durante toda su vida. Estuvo casado 10 veces. Tuvo muchos hijos cuando se casó con Mariana, una mujer de la nobleza. Tenía a todos los nobles en asesinada su familia por miedo a perder su trono. A petición de su suegra, nombró a su sobrino, de apenas 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Más tarde, viendo que se estaba ganando la simpatía del pueblo, le hizo matarlo. Su suegra, atemorizada, huyó a Egipto, pero Herodes envió detrás a tus emisarios. Ella lo llamó a Roma para matar a César Augusto por sus atrocidades antes de partir, pero le ordenó que matara a su esposa Mariana por temor a que ella hubiera conspirado contra él en su ausencia, enviando a algunos de sus hijos a Roma para estudiar a su hermana. Salomé enseñó que regresarían más preparados para asumir el trono. Herodes no lo creía, estranguló a sus hijos antes de morir. Le juró a su hermana Salomé que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén porque quería llorar en su funeral. Fue el hombre que se alarmó al ser enterrado por los magos que en Belén de Judea había dado a luz un niño para ser rey de Israel después de Herodes, el gran asesino de la zona, en el año 4 a.C. Su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de los hijos de Herodes, reinó sobre Judea, Samaria y Edom. Este fue un rey terrible. Los judíos finalmente preguntaron a los romanos quién lo destituyó. Roma,
preocupada por los constantes problemas en Judea, instaló allí un procurador, el gobernador romano, por lo que los romanos comenzaron a gobernando directamente Judea. En ese momento Pilato era el gobernador. Este estado catastrófico y situación política en la que el pueblo elegido de Dios se encontraba bajo el poder odioso de los herodianos y a merced de la esclavitud bajo el gobierno de los romanos, había hecho que la esperanza se hubiera convertido manifestado como nunca antes. Ante la política por el Mesías, grito de liberación y redención de la servidumbre impía, fue en este tiempo que Jesús, en la plenitud de los tiempos, cumpliendo las profecías bíblicas, nació en Belén de Judea. El Verbo eterno se hizo carne y tabernáculo entre los hombres. Vivió entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Si vistió piel humana, si vistió las sandalias de la humildad pisó nuestra tierra, se comió nuestra sartén, bebé en nuestra agua, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas, tomé nuestros pecados en su cuerpo sobre el madera y resucitado en gloria a nuestra justificación para las culturas, tanto helénica como romana, unidas con el aporte de los judíos en la venida del Mesías al mundo. Cuando la nación Jesús Palestina estaba bajo el dominio de Roma con la persecución de Herodes y los grandes José y María, huyeron con el niño Jesús a Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte del rey despiadado. Regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, la ciudad donde anteriormente había vivido allí, siendo hijo de un carpintero, a la edad de 30 años. Comenzó su ministerio, habiendo sido bautizado en el Jordán por Juan Bautista, identificándose así con los pecadores que vino a salvar allí en el Jordán. Mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y el Padre habló: este es mi Hijo amado en quien estoy muy complacido. En ese mismo momento el Espíritu Santo descendió sobre él en molde. Jesús fue guiado al desierto por el Espíritu Santo, del cual nos ayudó durante 40 días y 40 noches, tiempo durante el cual fue tentado por el diablo 3 veces. El diablo atacó a Jesús para derrotarlo, pero el niño lo derrotó en el desierto. Usando siempre la espada del Espíritu de la palabra de Dios, el diablo venció al primero en el paraíso, pero fue vencido por el segundo Adán en el desierto del desierto. Parte de su vida terrenal entró a la sinagoga. Tomé el rollo del libro de Isaías y leí: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para predicar, para sanar y liberar a Jesús. Llamé a 12 hombres a los que llamaron a los apóstoles. Invirtiendo la mayor parte de su tiempo, tuve tiempo de formarlos y discípulos. Pasé por Galilea, Samaria, Perea y la Judicatura. Prediqué en las ciudades, en las aldeas y en los campos. Prediqué en las sinagogas y en el templo. Prediqué al aire libre en la playa y también en los hogares. Predicó a las multitudes y también a los grupos pequeños. Jesús pasó por todos, en todas partes, haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el diablo. Curó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, dio la vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo caminar a los cojos, dio oído a los sordos, purificó a los leprosos, liberó a los endemoniados, y resucitó a los muertos. Recibió el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Dios mismo manifestado en carne. Jesús vino con una misión definida de morir por todos los que el Padre le dio. Él nació para morir. Murió para que nosotros pudiéramos vivir. Él. Apóstol Pablo fue enfático al decir que murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Su muerte no fue un accidente ni su resurrección una sorpresa. El diablo usó diferentes artificios para sacarlo de la cruz, pero Jesús marchó hacia ella como un rey camina hacia la corona. En la cruz Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre los principados y potestades exponiéndolos al desprecio. En la cruz Jesús completó la obra de la redención. En la cruz nos libró la muerte, no puedo detenerlo en la cruz. Al tercer día Jesús resucitó para nuestra justificación antes de ascender al cielo, pero instruyó a los discípulos a permanecer en Jerusalén esperando la promesa del Padre hasta que fueran revestidos de poder. En Hechos, capítulo 1 versículo 8, Jesús habla sobre el empoderamiento del poder dado por el Santo Espíritu y también da la estrategia de acción a seguir, siendo testimonio tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de Pentecostés la iglesia estalló en Jerusalén en un crecimiento asombroso. A ella el crecimiento y expansión de la iglesia de Jerusalén están registrados por Lucas hasta el capítulo 7 del libro de los Hechos. Ya que la iglesia todavía está limitada a los judíos, Dios envió persecución contra ella y los creyentes se dispersaron llevando la palabra a donde quiera que fueran. Para que es que Felipe llegó a Samaria, rompiendo los muros de la enemistad y predicando allí el evangelio con poder. El pueblo se regocijaba al oír y ver las cosas que Dios hacía por medio de Felipe. El diácono predicador hablaba y predicaba a oídos y ojos por medio de Felipe. Imposición de manos por los apóstoles Pedro y Juan. Los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El evangelio se extendió más allá de las fronteras de Israel con la conversión del perseguidor de la iglesia Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Más tarde una iglesia gentil, la iglesia de Antioquía de Siria, se convirtió en la madre de las misiones transculturales, después de lo cual Bernabé y Saulo partieron para el primer viaje misionero en las regiones de la galaxia, pasando por Perge, Derbe, Aicán y Straib, estableciendo iglesias y estableciendo presbíteros en el segundo viaje. El misionero Pablo y Silas Divina fueron a las provincias de Macedonia y Acaya plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. De Antioquía de Siria Pablo escribió la carta a los Gálatas, Corinto y las dos cartas a los tesalonicenses. En el tercer viaje misionero Pablo visitó la provincia de Asia Menor, permaneciendo durante 3 años en Efeso, capital de la provincia desde donde escribió las 2 letras. Iglesia de Corinto, en esta cosmopolita ciudad de más de 300 habitantes.
000 habitantes. Allí estaba el templo de la diosa Diana, un palacio de más de 4 veces el tamaño de la Parten de Atenas, de las 7 maras del mundo antiguo. En los años que Pablo pasó Night de Asia Menit para plan. Todos prueban como la de Gamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, Colosos y Hierápolis en virtud de la hambruna que asoló al mundo en tiempos del emperador Claudio. Los judíos fueron expulsados de Roma. Como consta en el libro de Hechos capítulo 18 versículo 2, Pablo entonces hizo una gran colecta entre las iglesias gentiles para llevar a los pobres de Judea al embarcar. Dirigiéndose a Jerusalén, comunicó a los presbíteros de Efeso que de ciudad en ciudad lo que le esperaba eran cadenas y tribulaciones. Sin embargo, no tomó en cuenta su propia vida para cumplir con su ministerio de anunciar el evangelio de la gracia de Dios. Antes, embarcándose hacia Jerusalén, escribió su epístola más robusta, la carta a los romanos, donde compartió su deseo de visitar la capital del imperio y compartir la palabra con la iglesia, siendo enviado por ella a España, aunque trajo importantes ayudas económicas a los pobres de Judea. Pablo fue arrestado en Jerusalén y de allí trasladado a Cesarea, donde fue acusado durante años por los judíos bajo la égida de los gobernadores Félix y Festo, ante la tendencia de Festo a entregarlo en manos del Sanedrín que planeaba su muerte. A Pablo, usando los privilegios de su ciudadanía romana, optó por ser juzgado en Roma. En el viaje a la capital del imperio, se enfrentó a un terrible naufragio, el barco se desmoronó por completo, pero todos los pasajeros y la tripulación fueron atacados milagrosamente, como Dios le prometió a Pablo en el isla de Malta, donde, cuando llegaron, una víbora mordió la mano de Pablo, pero Dios neutralizó el veneno letal de la serpiente y aún así usó a su siervo para sanar a todos los enfermos de la isla, por lo que los malteses enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. Allí permaneció preso por 2 años. En una casa alquilada. Allí Pablo evangelizó la guardia pretoriana, animó a los creyentes a trabajar y escribió cartas a los efesios, filipenses, colosenses y Filemón. Después de este periodo, Pablo fue liberado de la prisión y luego escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Pero a partir del año 64, la persecución de la iglesia, en lugar de ser religiosa, se volvió política y Pablo volvió a prisión, siendo encerrado en un calabozo, un sótano subterráneo oscuro, húmedo e insalubre. El 17 de julio del 64, la ciudad de Roma, con más de 1 millón de personas, fueron incendiadas. Nerón, el emperador vestido de actor, subió a lo alto de la torre de Mecenas, donde presenció el horrendo espectáculo de las llamas devorando la ciudad. Fueron 7 noches y 6 días de fuego cuando las llamas extinguieron el 70% de la ciudad. De los 14 barrios destruidos de Roma, 10 de ellos fueron devastados por las llamas. Los 4 barrios restantes, densamente poblados por judíos y cristianos, dieron a Nerón una coartada para echar la culpa del incendio de Roma a los cristianos. Luego una brutal persecución. Comenzó la construcción de la iglesia, faltaba madera para hacer tal cruz. La cantidad de creyentes crucificados. Los creyentes eran atados a postes cubiertos de alquitrán y quemados vivos para iluminar las noches de Roma. Fue una verdadera masacre la de esta segunda prisión. Pablo escribió su última epístola. La segunda carta a Timoteo informaba la llegada de su propio martirio y la esperanza gloriosa de tomar posesión de la corona de justicia, por lo que alrededor del año 67 el veterano apóstol fue decapitado, dejando tras de sí un legado bendito para generaciones. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de 50 años. Tenemos 4 libros biográficos, los 4 evangelios y 3 son sinópticos, es decir, vistos desde la misma perspectiva. Mateo, Marcos y Lucas. El énfasis de Mateo es presentar a Jesús como Rey de los judíos. Escrito para los judíos, tiene la mayor volumen de citas del Antiguo Testamento, es el más judío de los evangelios. El énfasis de Marcos es presentar a Jesús como un siervo. Escrito para los romanos, es el evangelio que se centra en las obras de Jesús más que en sus enseñanzas. El evangelio de Lucas enfatiza a Jesús como Hijo del Hombre. Escrito a los griegos por un médico gentil, historiador y viajero, pretende presentar el retrato de Jesús como el hombre perfecto. Por eso Lucas es el evangelista que más habla de la vida de oración de Jesús y de su ministerio realizado en el poder del Espíritu Santo. Juan, a finales del siglo I, al refutar el gnosticismo, herejía perniciosa que negaba la divinidad de Cristo con un enfoque diferente al de los demis, demuestra que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente Dios. 6 meses que tenemos de los hechos relatados a la iglesia primitiva desde su nacimiento hasta su expansión a la ciudad de Roma. 3 iglesias lideraron este avance: Jerusalén, Antioquía y Efeso. 4 provincias de se llegó al imperio: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de Hechos no tiene conclusión porque la historia de la iglesia continúa. Somos herederos y continuadores de la iglesia que nació en Pentecostés. También tenemos las cartas del apóstol Pablo a las iglesias de Roma, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. Tenemos otra carta enviada a los judíos que estaban siendo tentados a causa de la persecución a volver a la fe, que es la carta a los hebreos de autor desconocido que tenemos. Aún así, las cartas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Finalmente tenemos un libro escatológico, el Apocalipsis, que narra la victoria triunfal de Cristo y su iglesia, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96. Espero que hayan aprendido sobre esto. Historia. Dios bendiga tu vida. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, todavía hay tiempo. Arrepiéntete, Él puede cambiar tu futuro, tu historia. Él puede quitarte toda la tristeza, toda la soledad y proporcionarte lo que necesitas. Entra a tu habitación, cierra Él
Puerta y habla con Dios, Él te escuchará. Dios te bendiga. Si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Música.